Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Florencia Fuentealba, soy asociada al estudio del Bailey Saliasnik y en este video les voy a explicar algunos aspectos de la ley que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia y que se publicó el 26 de marzo de este año. Uno de los aspectos que regula esta ley tiene que ver con el contenido que de ahora en adelante deberán tener los contratos de trabajo o los pactos que suscriban el empleador y el trabajador, en los cuales se acuerda la modalidad de trabajo a distancia. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con que se deberá señalar expresamente que las partes han acordado que los servicios se prestarán a distancia. Además, se deberá señalar si es que el trabajador va a prestar el 100% de sus servicios a distancia o si por el contrario las partes acuerdan una fórmula combinada en la que una parte de los servicios el trabajador lo va a hacer a distancia y otra parte lo hará presencial. En este sentido, vemos cómo esta ley otorga mayor flexibilidad a las partes a la hora de llevar las relaciones laborales. En esta misma línea, otro aspecto que se deberá incluir tiene que ver con el lugar en el cual el trabajador va a prestar los servicios. En este punto hay que hacer, eso sí, una pequeña precisión. Las opciones son que las partes acuerden que el trabajador va a prestar los servicios desde un lugar determinado, o también que el trabajador va a ser quien libremente decida desde qué lugares va a prestar los servicios. La única limitación que se establece en este punto es que dicho lugar no puede ser un establecimiento u oficina que el empleador o la empresa ponga a disposición del trabajador. Es decir, si por ejemplo el empleador instala una oficina fuera de la empresa para ese trabajador para que preste los servicios, eso ya no se va a considerar teletrabajo. Pero lo que sí pueden es, por ejemplo, decir que el trabajador lo va a hacer desde su domicilio particular o, por ejemplo, decir que él lo va a ir definiendo y puede ir cambiando el lugar desde el cual presta los servicios. En este sentido, nuevamente vemos cómo hay más flexibilidad. Las partes además deberán señalar si es que este pacto de teletrabajo o trabajo a distancia es algo indefinido o si es algo que tal vez va a ser por un periodo determinado, indicando obviamente por cuánto tiempo sería. Además, se deberán incluir, y esto debe informarlo el empleador al trabajador, cuáles son los mecanismos de supervisión que va a tener el empleador por sobre el trabajador en la prestación de los servicios. Es decir, si va a establecer algún sistema de control o de supervisión en atención a que el trabajador obviamente está prestando los servicios fuera de la empresa y lo está haciendo a distancia. Por último, deberán incluirse además la circunstancia de que las partes han acordado que sea el trabajador el que va a distribuir libremente su jornada o si es que éste se va a encontrar exento de jornada. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, en aquellos casos en los que sea posible, la ley otorga al trabajador la posibilidad de que sea él quien distribuya libremente la forma de su jornada. Es decir, que él pueda decidir cómo distribuye las horas del día que debe dedicar a hacer su trabajo. Y la última mención tiene que ver con una de las innovaciones de esta ley, que es el derecho a desconexión. El derecho a desconexión lo que busca es resguardar los derechos del trabajador, en el sentido de que no porque se encuentre prestando trabajo a distancia debe estar, por ejemplo, 100% a disposición del empleador todo el tiempo, sino que la ley lo que busca es asegurarle que en un periodo de 24 horas él tenga derecho a 12 horas de desconexión en las cuales su empleador no podrá hacerle requerimientos de ningún tipo laboral. En este sentido, también hay que agregar que la Dirección del Trabajo ha señalado que para estos pactos se establece que deberán constar por escrito y hay un plazo de 15 días para aquellos pactos que sean de carácter indefinido y de 5 días para aquellos pactos que tengan duración menor a 30 días o que sean por obra o por faena. Esta ley además establece la posibilidad de retracto, es decir, si yo pacto una relación laboral con trabajo a distancia, no estoy obligado a que siempre sea así, sino que la ley nos otorga la posibilidad de volver a las fórmulas presenciales cuando las partes así lo deseen. En este sentido, hay que hacer la siguiente distinción. Si es que desde un inicio se acordó la relación laboral mediante trabajo a distancia, las partes de común acuerdo deberán modificar esto estableciendo la fórmula presencial. Pero en aquellos casos en los que por un pacto posterior al inicio de la relación laboral se haya acordado la modalidad de trabajo a distancia, la ley establece un derecho unilateral tanto para el empleador o para el trabajador, mediante los cuales podrán decidir cada uno de ellos si desea volver a la fórmula presencial. Lo único es que deberá avisar en un plazo de 30 días a la otra parte y si es que es el empleador quien hace uso de este derecho, deberá siempre tener cuidado con los derechos del trabajador y procurar que esto no le cause ningún tipo de menoscabo o perjuicio.
Por último, otro de los aspectos que regula esta ley tiene que ver con la obligación que establece la Dirección del Trabajo de informar todos los pactos y contratos en los que se pacte la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia a la Dirección del Trabajo. Para ello tendrán un plazo de 15 días en los que deberán remitirlo al registro electrónico que tendrá la Dirección del Trabajo. Los detalles de este registro, los mecanismos o la plataforma para hacerlo es algo que aún debe determinar la Dirección del Trabajo. Esta entidad además va a poder informar a la Superintendencia de Seguridad Social y además a la Administradora de Seguros de Accidentes del Trabajo a la que se encuentre afiliada al trabajador. Sin duda esta ley regula un montón de otros temas que dan para otro video, pero espero que al menos en los aspectos que pudimos conversar aquí tengan un poco más de claridad y se hayan podido familiarizar un poco más con esta nueva ley.